Bienvenido al estanque de novelas. Encontrarás capítulos avanzados de la novela y otras novelas que aún no he publicado, en mi Patreon. La mayoría del contenido se encuentra gratis. Link en la descripción. Te agradecería que te unieras al Patreon del canal ya que somos pocos. La mayor parte del contenido se encuentra disponible para miembros gratis. Recuerda que este canal no monetiza. Apóyalo uniéndote al Patreon por tan solo $1, encontrarás más capítulos de esta novela además de desbloquear todo un catálogo de novelas aún no subidas a YouTube. Así apoyarás el canal y obtendrás beneficios. Ahora sí, pasemos con la novela. 11. ¿Puedes matarlos? Capítulo 11. ¿Puedes matarlos? El capítulo tiene poesía, no mucha, solo te hace sentir para que fluya al leerlo. Es un estilo nuevo. Espero que lo disfrutes. Dime si debería usarlo más o dejar de hacerlo. ¿Inicio retrospectiva hay más? Preguntó Vlad, con una postura más relajada, mientras el sol naciente traía calor al bosque iluminado y cubierto de árboles. Alucard pareció desconcertado por su pregunta. ¿Hay otros como nosotros? Como nosotros, no, respondió Alucard rápidamente, sin vacilación alguna, mostrando lo seguro que estaba de sus palabras. Pero como él, volvió la mirada y observó el cadáver decapitado de un demonio que se llevó a la madre de Vlad. Unos 100.000. ¿Es mucho? Casi demasiados para exterminarlos. Vlad miró hacia abajo y escuchó sus palabras, claramente sin palabras, o tal vez sin pensar en nada. ¿Puedes matarlos? Preguntó finalmente su voz. ¿Puedes matarlos a todos? Fin del flashback ring. Vlad no supo cuánto tiempo estuvo allí parado. Claramente no supo cuánto tiempo observó. Pero él no se movió. Ellos tampoco. Se quedaron mirando. Observando, como esperando que alguien hiciera un movimiento. Él sabía lo que eran, podía verlo. Ni siquiera sus brillantes ojos dorados pudieron engañar su instinto. Recordó lo que había dicho Alucard, huelen a flores, no podía confundirlo. Vlad, ¿por qué estás ahí parado? Ni siquiera sabía quién había hablado, ni siquiera intentó mirar atrás. Sus ojos permanecieron completamente fijos en los que estaban sentados a 10 pies de distancia de donde él estaba. Ellos no parpadearon, él tampoco. Ellos no se movieron y por eso él tampoco. Simplemente nada. Ruido sordo. Una mano le agarró el brazo mientras perdía por completo la concentración. Deja de actuar raro. Bella no pudo evitar susurrar, intentando con todas sus fuerzas acercarlo, pero Vlad no se movió. Sus ojos estaban fijos en los de Bella, pero su concentración había desaparecido. Aunque la miraba fijamente, algo parecía estar mal. Vlad, asintió ella señalando con el hombro. Oh, ¿qué pasa? Vlad negó con la cabeza, como si por fin lo hubiera notado. ¿Estás bien? Él sonrió ante sus palabras, tal vez dándose cuenta de las reacciones ante lo que había hecho, o mejor dicho, ante lo que no hizo. Lo siento, es que, dudó, no me siento bien. Espera, ¿qué pasa? Parecía un poco preocupada. No, está bien, iré a la guardería. ¿Guardería? Se quedó desconcertada. Sí, hablaremos más tarde, dijo Vlad y se alejó. Dejando a Bella, parada en medio de lo que parecía ser una competencia de miradas, o más bien, una competencia de guerra pendiente. Su corazón latía con más fuerza de lo que esperaba. Mientras caminaba hacia el baño, podía oír que su ritmo aumentaba en velocidad, su intensidad resultaba demasiado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió así? Realmente no lo recordaba. Pero su corazón se mostró arrogante y sus emociones parecían las mismas. Así que corrió, aumentando el ritmo y aumentando su velocidad. En ese momento no parecía importarle. No fue ignorancia, no fue infantilismo ni tontería. A él simplemente no le importaba una mierda. Así que llegó en cuestión de segundos, quizá nada menos. Y con un toque, la manija de la puerta se rompió. Mientras movía su figura hacia el grifo. Abriendo el agua y lavándose la cara. Él levantó la vista y fijó su mirada en el espejo que le devolvía la mirada. Sus ojos se habían vuelto rojos, rojos como la sangre. Y su expresión se volvió oscura, casi inexpresiva. Él no los odiaba, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podía odiar a quienes eran el reflejo de lo que él se había convertido? Fue simplemente una reacción exagerada. Uno que no planeó. Su piel cristalina, sus ojos penetrantes, sus labios burlones. Le recordaron demasiado. Joder, tío, murmuró débilmente.
mientras se arreglaba el pelo y cambiaba sus ojos, que habían adquirido el color de la sangre. Volvieron al azul. Y su expresión cambió de nuevo. Ahora parecía normal, como si nada hubiera pasado. Suspirando ruidosamente, se dirigió hacia la puerta. Se dio cuenta de cómo había arruinado el mango. Y su marco ligeramente deshilachado. Pero él simplemente pasó de largo y se dirigió a la guardería. Antes de que pudiera llegar, antes de que pudiera entrar. Una enfermera salió y le entregó una nota. Era un pase que le permitiría partir hacia casa temprano. Así que, sin decir palabra alguna y sin perder el precioso tiempo del traslado, se fue. Abandonando una escuela que me trajo un recuerdo doloroso. Dejando el recuerdo de alguien que había amado. Uno que una vez lo había abandonado. Abandonándolo por la muerte, abandonándolo por los cielos. Así que quizá por eso no se dio cuenta. Tal vez por eso no vio que a unos 4 metros de distancia, casi invisible para la lente humana, había una figura baja. Eso fue mirar fijamente a su yo que se iba. La figura no se movió ni hizo ningún intento de seguirla. Simplemente se quedó allí, observando, esperando, sin reaccionar nunca. Como si esperara algo, como si esperara ser visto. Como si deseara que él estaba mirando se diera cuenta. Pero no lo hizo. Sueo. Así desapareció, sin dejar nada más que destellos en su retirada. Saliendo del pasillo de una escuela que pronto estaría llena de adolescentes sobrecargados de hormonas. Adolescentes en etapa de pubertad pendiente. Chirrido. La puerta se abrió cuando Bla entró. Sus ojos, como siempre, permanecieron ligeramente entrecerrados. Su expresión no mostraba nada más que la ausencia de cualquier deleite. Estaba exhausto. No tengo sueño, no estoy cansado, solo estoy mentalmente agotado. Entonces se dirigió al televisor y agarró el control remoto. Lo encendió y luego nada. Solo el sonido de Iron Chef sonando de fondo. Vivía en el lujo. Un televisor de pantalla plana era realmente un espectáculo para la vista, ya que había salido hacía poco tiempo. ¿Debería invitar a Bella? Pensó mientras una sonrisa se dibujaba en las puntas de sus labios. Pensando que finalmente había tomado su decisión. Y moviéndose hacia su teléfono, hizo la llamada. Anillo. Nene. ¿Quieres pasar el rato? Fin. Dime qué opinas y qué debería intentar mejorar. Tus opiniones importan. 12. Necrófagos capítulo 12. Necrófagos. Inicio. ¿Quieres pasar el rato? Y solo se hizo el silencio, como si sus palabras hubieran sido mal pronunciadas. ¿Qué? Preguntó, visiblemente sorprendido por la falta de respuesta del otro lado. Estoy en la escuela. Vlad solo se golpeó la cabeza al darse cuenta, ¿cómo podría olvidarlo? Espera, ¿dónde estás? Empezó a hacer preguntas que ya parecían ser demasiadas. Jeje, intentó reír, pero resultó inútil. La enfermera me dio licencia, me dijo que podía tomarme el día libre. Y Bella solo suspiró después de escuchar su voz, tan fuerte que fue audible al otro lado de la llamada. ¿Y luego? Preguntó de nuevo, quizá con la esperanza de redimirse. Charlie me pidió que fuera con él a cenar. Su expresión cambió, insinuando ligeramente decepción. Pero si quieres, puedes unirte a nosotros. Él se rió. No creo que le importe. Sí, claro, me gustaría eso. Señorita Swan, la llamó una maestra. Vlad, tengo que irme. Luego colgó, dejando a Vlad solo con el sonido de sus fuertes risas. Suspiró, quizá dándose cuenta de que el aburrimiento le había pasado factura. Era abrumadora la sensación de no hacer nada. En sus últimos años, cada vez que se sentía así, solía leer un libro. Pero había leído demasiados. Juego de Tronos, La ladrona de libros, Harry Potter. Cada uno de ellos tenía algo que él sentía que le faltaba, y eso era aventura. Quizás eso era lo que necesitaba. Algo sobrenatural, algo irreal. Y aunque ser un vampiro parecía brindar tales beneficios, en realidad no era así. En un mundo donde existen quienes se consideran irreales, desconocen lo irreal. Para ellos, su poder es normal. Porque solo las hormigas desean ser humanas, y los humanos, su deseo es convertirse en algo más, algo sobrenatural. Entonces, una pregunta. ¿Existe realmente lo sobrenatural? Sí, para ellos, lo sobrenatural es común. Vlad siempre se sintió así. Como si su vida, como si sus habilidades nunca fueran realmente una extensión, sino un reflejo de lo que realmente era. Nunca te das cuenta de lo única que es una pierna hasta que la pierdes. El sordo lo sacrificaría todo para finalmente oír. Y el ciego lo sacrificaría todo para finalmente ver. ¿Existía realmente lo sobrenatural?
¿O era la presencia de sus habilidades lo que los hacía diferentes, lo que los hacía únicos? Él no lo sabía, pero lo que sí sabía era que estaba aburrido. Entonces se levantó y se dirigió hacia la puerta. Partiendo para lograr algo que le faltaba. Algo que, según él, a todos les faltaba. No llevó su bicicleta porque temía que eso solo acelerara su viaje. Así que caminó. Su paso era lento y sus pasos un poco vacilantes. Quizás se dio cuenta de que no tenían un destino fijo. Eso fue hasta que lo sintió. No, más bien lo olí. El leve olor de una flor. Más adentro, más como perfumes que cambian de aroma. Así que su cabeza se movió mientras sus ojos cambiaban de mirada. Esforzándose al máximo para descubrir la causa. Tratando de encontrarlo. El cuerpo. Sí, Alucard no los llamó vampiros. Más bien como piel congelada que había muerto durante siglos. Necrófagos. Ruido sordo. Le dieron una palmadita en el hombro. Entonces giró la cabeza y movió su cuerpo. Y sus ojos se blanquearon inmediatamente. Vlad medía 1,62 m, una altura demasiado pequeña tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, justo frente a él. De pie, debajo de su vista. Una aceptación, un prodigio. Algo inesperado que existe. Ella no era un enano, y él tampoco. Pero ella era casi un pie más baja que él. Por primera vez en su vida, Vlad estaba mirando a alguien. Sus ojos eran dorados. Y su cabello era corto. Ella llevaba ropa completamente negra que parecía el material de los jeans. Y por un momento, Vlad olvidó inmediatamente lo que era. Y las únicas palabras que pasaron por su mente. Las únicas palabras que salieron de sus labios. Los dioses se han compadecido de mí. Alice se quedó atónita ante sus palabras. No, más bien confundida. Ella estaba luchando por comprender lo que quería decir. Los dioses explicó, como si sus palabras tuvieran sentido, no soy el único al que han maldecido. Sus ojos se abrieron ante su respuesta, notando su amplia sonrisa. Entonces abrió los brazos como si quisiera insinuar rendición. Espera, creo que me estoy perdiendo algo. Su voz era débil, quizá demasiado dulce. Sus pies empezaron a retroceder. ¿Esperar? Pero Vlad solo la siguió, provocando que aparecieran ligeros rubores en las puntas de sus mejillas. Jeje. Se rió de sus acciones, deteniéndose finalmente y agarrándose el estómago. Ella notó su postura y se dio cuenta de que quizás era demasiado tarde. Estoy jodiéndote, dijo mientras ella reía. Fue algo sano por un momento, ya que ambos se entregaron al placer de la risa y la alegría. ¿Me sigues o algo? Vlad no pudo evitar hablar, con la risa aún presente al final de sus palabras. Porque te juro que te vi en la escuela. Culpable, sonrió con su respuesta. Pero su expresión cambió rápidamente de una sonrisa a una de incertidumbre. Está bien, retrocedió un poco, levantando también las manos como si se rindiera. Estás bromeando ¿verdad? No obtuvo respuesta, solo una expresión que le devolvió la sonrisa. Bien. Tranquilo, rió levemente, salí antes de tiempo, es solo una coincidencia. Extendió la mano hacia él, Alice. Y Vlad, que nunca deja colgada a una mujer hermosa, extendió la mano hacia atrás. Vlad. Fin. Hola. Por fin llegamos a las 15.000 palabras. Lo que significa que para el lunes deberíamos estar en el ranking. Necesitamos que dejen una reseña para que podamos llegar a más gente. 15 reseñas para un capítulo extra. 13. Los monstruos se retiran. Capítulo 13. Los monstruos se retiran. Inicio. Alice solo pudo susurrar, notando que la mano de Vlad parecía resistirse a soltarse. Y Vlad, visiblemente sorprendido por lo sucedido, simplemente echó el brazo hacia atrás y estiró la parte posterior de su cabeza en señal de reconocimiento, avergonzado por sus acciones. Sí, un placer conocerte. Y Alice sonrió y empezó a caminar de regreso. ¿Tú también te fuiste? Preguntó ella, mientras su cuerpo parecía seguir su retirada. Ahora empiezo a dudar de tu opinión sobre no abastecerme. Ella se rió, y él también. Solo estoy dando un paseo. No hay nada más placentero que despejar la mente. Entonces, ¿estás aburrido? Él se rió al escuchar sus palabras, mientras ella solo reía. Me uniré a ti, Estaba visiblemente confundido. Sus pensamientos le gritaban que rechazara su petición, pero era hermosa, ¿cómo podría? ¿Por qué haría eso? ¿Seguro? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Ni siquiera me conoces? Preguntó. ¿Y si te secuestro? ¿Qué pasa entonces?
Su paso se vio visiblemente afectado cuando dejó de caminar hacia adelante y miró hacia atrás, a su figura visiblemente más baja. ¿Cómo sabes que no soy un bicho raro? Sonrió con picardía. Ella lo miró fijamente, con una sonrisa aún presente en sus labios, mostrando sus dientes blancos. Oh, qué ingenuo de tu parte, Sir Vlad dijo con acento extranjero. No eres ningún bicho raro, pues ese título me pertenece solo a mí. Vlad suspiró con fuerza. Su cabeza se sacudió ligeramente mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Juego de Tronos? Preguntó, sonriendo cada vez más. ¿Pensabas que no me daría cuenta? Dijo ella. Riéndose levemente, Vlad también puso la misma cara. ¿Así que lees? Preguntó, con una voz que sonaba más como una afirmación. Pero ni siquiera estabas presente cuando usé ese estilo de hablar, así que sí que eres un asqueroso. No te adelantes, dijo en voz baja. Solo lo sabía porque los inquilinos viajan rápido. Basta con que un chico bajito y guapo de 17 años grite te ha robado. Para enterarse. Y por lo visto, te llaman duende. Ambos se rieron. ¿Te parece gracioso? Preguntó, con la voz dando a entender que solo era una broma. No, dijo ella, acercándose por alguna razón a su figura de pie con cada segundo que pasaba, solo estaba enojada porque me robaste el título. Se rió casi demasiado. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía tanto? ¿Cuánto tiempo lleva riéndose sin confiar en el consuelo de sus propios chistes? Él realmente no lo sabía. Así que, señor Vlad movió su brazo y lo entrelazó con el de él, compénsame. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio esto. ¿Mujeres? Le susurró, casi con la cara pegada al oído, ni siquiera te conozco. Solo hace falta un helado, Sir Vlad, insistió. Su rostro se inclinó ligeramente hacia arriba, con los ojos fijos en los de un cachorro, algo que Vlad había revelado como su mayor debilidad. Entonces ella lo arrastró sin siquiera pedirle una respuesta. Y Vlad solo suspiró ante sus acciones, quizás ahora aceptando su destino. Aceptando que su destino estaba verdaderamente en manos de los dioses. Entonces, ¿tú también pintas? Se quedó atónita ante sus palabras. No es realmente pintura si lo haces de vez en cuando, terminó las últimas gotas de su helado, solo, práctica. Enséñamelo. Exigió, con la mirada fija y la sonrisa aún presente. Lo haría, pero me quedo solo, dijo, con la mirada fija en su cono de hielo intacto. Y nunca se sabe qué puede pasar si dejas a un chico de 17 años con una chica, sonrió. Ella solo chasqueó la lengua. Confío en ti, y se rió de sus palabras. Sí. No creía lo que había dicho. Por cierto, ¿vas a comer eso? Ella parecía cansada de sus manos. Tómalo. No, no lo quiero porque... Sus ojos cambiaron al instante, imitando lo que Vlad esperaba que no hicieran. No acepto comida de desconocidos, respondió, reclinando su cuerpo hacia atrás en la silla en la que estaba sentado. Estaban en una heladería. Así que ambos se sentaron en sillas opuestas. Está bien, espera, empujó el helado hacia adelante, justo al lado de su figura. Soy Alice Cullen. Me encanta pintar, leer y las actividades que me quitan el tiempo. Me encanta la moda. Muévete como una bailarina y conduce como una loca, pensó un rato, o al menos eso es lo que me han dicho, HM. No me gusta quedarme quieta. Ella le sonrió, olvidó una cosa, la miró con expresión sonriente, como si supiera lo que estaba por venir. Estoy perdidamente enamorado de ti. Sus palabras lo conmovieron un poco, pero luego lo descartó como una broma. Solo rió y negó con la cabeza. De acuerdo, señora Cullen, dijo, cogiendo el cono de helado que ya se acercaba. Usted gana. Luego se lo comió rápidamente. Y antes de que el tiempo pudiera pasarle factura, ya había terminado. Ella se rió y dijo. Entonces, ¿también me llevarás a tu casa? No, se rió, una introducción no es suficiente para atraparme, pervertido. Pero ella solo hizo pucheros ante su frase, como si estuviera decepcionada pero esperándola un poco. Descríbete, le preguntó de repente. Su figura caminaba demasiado cerca de la suya, pero su expresión aún reflejaba una curiosidad inmaculada. Gracioso, gracioso y gracioso, se rió a carcajadas, pero ella solo suspiró con enojo, o al menos lo intentó. ¿Tu pasado? ¿Tus sueños? No me vas a contar nada, ¿verdad? No, fue su única respuesta cuando notó que un Porsche negro estaba estacionado en la dirección en la que se dirigían. Por favor, dime que eres la única persona en la escuela que tiene este tipo de coche, dijo sin poder evitar preocuparse mientras se cubría la cara y exhalaba ruidosamente.
Sus palabras sonaban como gritos exagerados. Alice solo rió ante su demostración de emoción. No, dijo entre risas, son unos 20, si no me equivoco. Sacó las llaves y pulsó el botón. E inmediatamente, como si esperara su orden, el motor arrancó automáticamente, como si el coche se estuviera calentando. Pero sus palabras no hicieron nada para calentar la inquietud que llenaba su cerebro. ¿Quieres que te lleve?, preguntó ella, moviendo su figura y abriendo la puerta para entrar. No dijo, y se dio la vuelta para marcharse. Y Alicia, viéndolo retirarse, no lo llamó ni se protegió de sus acciones, solo rió débilmente y soltó una risita. Nos vemos en la escuela, Sir Vlad. Se subió a su auto y se fue. Dejando a Vlad, que caminaba en sentido contrario, sonreír en respuesta. Sacudiendo la cabeza, comenzó a caminar en retirada. Abandonando un estacionamiento que alguna vez albergó monstruos. Que una vez tuvo inmortales de pie en sus terrenos. Dejándolo todo solo para presenciar su separación. O solo su comienzo. Fin. 14. La vida sin fin. Capítulo 14. La vida sin fin. Inició crujir. La puerta se abrió con un chirrido cuando Vlad entró por la abertura. Estaba agotado, sobre todo por la caminata, pero solo mentalmente. Porque su naturaleza vampírica no permitiría que la fatiga lo venciera por completo. Entonces se trasladó a la cama, o lo que se considera un ataúd. Y dejó caer su cuerpo dentro del marco abierto. Se quedó en silencio por un rato, tranquilo y sin perturbaciones. Si por él fuera se quedaría dormido al instante, pero desgraciadamente no fue así. ¿Por qué pondrías un hechizo para dormir, si no funciona durante el día? Maldijo por dentro, sin mostrar nunca resentimiento, probablemente porque no existía. Él nunca odió a Alucard, ¿cómo podría? ¿Por qué lo haría? Él recordó. En el momento de la muerte de su madre, si no fuera por Alucard, ella no habría dicho sus últimas palabras. Pero su mente desechó sus pensamientos, pensando que sería un desperdicio pensar en el pasado. Así que esperó. Ojos cerrados, pero la concisión se niega a retirarse. Él podía sentirlo todo. Las almohadas sobre las que estaba acostado, el silencio de la noche, todo. Pero y bip bip. Su teléfono móvil perturbaba la paz, adormeciendo la sensación de su entorno. Así que lo recogió. Estoy afuera. Bella habló desde el otro extremo, haciendo que Vlad tropezara ligeramente. Él lo había olvidado. ¿Te refieres a ahora? Hizo una pregunta estúpida que, para él, quien lo había olvidado, sonó muy racional. Y solo siguió el silencio, como si Bella dijera en serio a través de los altavoces del teléfono. Está bien, lo siento, ya voy. Vlad colgó, realmente no estaba tratando de escuchar lo que ella dijera. Suspiró al darse cuenta de que tenía que regresar al lugar al que había ido esa misma noche. Sacando su cuerpo de la caja del muerto. Caminó hacia la puerta y salió del marco. E inmediatamente, como si fuera demasiado potente para existir. Podía oler una cantidad tediosa de oxígeno contaminado. Y sus oídos, como confirmando ya lo que estaba por venir, oyeron el ruido de un motor en plena crisis, que probablemente estaba rezando para que alguien acabara con su vida. Vlad se limitó a sonreír, quizás pensando que Bella era, de alguna manera, mejor que él. Entonces se acercó a su figura sentada, golpeó la ventana y cambió su expresión a una de absoluta tristeza. Te envidio, dijo, justo después de que Bella abriera el marco de la ventana. ¿Qué? Ella estaba confundida por sus palabras. Pero Vlad, que siempre hablaba solo, meneó la cabeza exageradamente. Negociemos, sus palabras pronunciadas con claridad, tan tranquilas y directas que Bella ni siquiera pudo asumir que no entendía lo que quería decir. ¿No? Ella rió brevemente. Por favor, mi amor, bromeó, piensa en ello. Vlad, tú conduces una bicicleta, suspiró ante sus palabras, con el rostro agachado y la tristeza abrumando todo su ser, o eso parecía. Entonces se movió al otro lado y se sentó en el asiento del pasajero. Y Bella, al notarlo, no pudo evitar reírse levemente al ver su expresión completamente cambiada. Mirándolo ahora, sería tabú decir que alguna vez estuvo triste. Deberías dedicarte a la actuación, comentó mientras se marchaba. Se te da muy bien. Y Vlad mantuvo una expresión pensativa por lo que pareció ser un buen minuto, sacudió la cabeza como si se opusiera y se rió. Bella se limitó a suspiró, quizá dándose cuenta de que aquellos que tienen dones se niegan a usarlos en su beneficio. Al darse cuenta de que algunos de ellos, como Vlad, eligen luchar, hasta descubrirlo cuando ya es demasiado tarde. Porque para ella el tiempo no era amable con nadie.
pierde el tiempo y te convertirás en un hombre arrugado de 40 años. Y para entonces, sería demasiado tarde. Pero para Vlad, todo eso no era más que una tontería. Los humanos solo se preocupan por el tiempo, y Vlad, su única preocupación, era la vida eterna. Hermosa casa, señor Swan. Vlad extendió su mano, con la mirada aún fija en Charlie, que estaba frente a él. Nunca pensé que te volvería a ver, se rió Charlie, claramente divertido por la actitud de Vlad. El apretón de manos parecía diferente, quizá demasiado reconfortante. Vamos, dijo mientras se dirigía al coche. Bella solo lo seguía por detrás. Su postura era un poco extraña e incómoda. ¿Estás bien? Vlad se rió de sus acciones, notando que Bella casi tropezó por su forma de caminar. Su risa pareció alegrar un poco el ambiente, ya que ella también se rió. Y Charlie, que ya estaba en la puerta del coche, no pudo evitar notarlo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la vio reír? No lo recordaba. Quizá había pasado demasiado tiempo como para que eso pudiera considerarse posible. Tan desconocido para Vlad como para Bella, que realmente apreciaba su presencia. ¿Quieres un sándwich de pavo, una tortilla de champiñones y unas papas hash brown? La camarera se quedó atónita con el pedido de Vlad. Sí, la sonrisa de Vlad solo se hizo más grande, haciéndola sentir incómoda al instante. Era extraño el hecho de que hiciera que la gente se sintiera así. Porque para ella Vlad parecía un adolescente bajito y atractivo, con una apariencia ficticia y real. Pero cada vez que él sonreía, ella sentía que estaba en peligro. Fue una sensación extraña. Como si su adrenalina le dijera que corriera, pero sus miradas la obligaban a dudar. Ella no sabía lo que era, pero claramente no era tan importante reconocerlo, porque tomó su pedido y salió furiosa hacia la cocina. ¿De verdad siempre comes tanto? Bella se quedó boquiabierta al presenciar el suceso. ¿Cómo se suponía que el pequeño niño que estaba frente a ella iba a digerir tanta comida? Y en el caso de Vlad, en realidad no fue necesario. Desde que se convirtió en vampiro, nunca necesitó comer. Y en ese momento, solo comía por placer. La comida simplemente sabía bien, eso era todo. Y en cuanto a la digestión, Vlad realmente no lo sabía. Alucard nunca lo explicó, pero Vlad no necesitaba hacer caca. O orinar o cualquier otra actividad que implique la separación de energía o la digestión de la ingesta. Cada vez que comía, sentía como si la comida ingerida desapareciera mágicamente. Sin digestión, sin evaporación ni distracción. Simplemente sentía como si la comida que comía no existiera. Y lo único que le recordaría su evidencia sería el placer de ingerirlo. Simplemente tengo un metabolismo increíblemente rápido, respondió, mientras se reclinaba en su asiento. Bueno, esperemos que tengas el dinero para el metabolismo rápido, porque la cuenta va a ser un rollo, intervino Charlie. Recibiendo al instante miradas de incredulidad de Vlad, que estaba sentado enfrente. Pero, dudó, realmente sorprendido por lo que escuchó, ella dijo que era invitado de la casa. Y Charlie se rió de sus palabras. Solo te estaba tomando el pelo, respondió, provocando unas risitas de Bella, sentada a su lado. Y Vlad simplemente suspiró ante sus palabras y el alivio invadió todo su ser. Pensó que necesitaba ganar algo de dinero, rápido. Fin. Igual esta escena fue un experimento. Me di cuenta de que uso demasiado risita y ese tipo de expresiones. No te preocupes, mejoraré con el tiempo. Hasta entonces. A disfrutar. Jaja. 15. Señales con las manos. Capítulo 15. Señales con las manos. Inicio Crack. Vlad suspiró ruidosamente cuando la puerta se abrió. Estaba exhausto. Nunca en su vida había entretenido a tanta multitud. Para empezar, un hermoso cadáver de pelo negro, de pelo corto y meñique, del que juraría que era un gótico. Y el otro, una familia casi reconfortante, aparentemente rota, que lo aceptó a pesar de su soledad. Aunque se sintiera cómodo, todo tenía un límite. Y para él, una persona / demonio que tenía que experimentarlos todos en un día, resultaba demasiado tedioso. Entonces movió su cuerpo hacia la comodidad del sofá, tal vez pensando que le traería algún tipo de consuelo. Pero el brillante sol exterior pensaba de otra manera y no le permitía dormir. Entonces se levantó y se dirigió a la ducha, tal vez para lavarse el tedio que sentía en la piel. El tedio que le traía aquello que consideraba extraño. Lo que solo había experimentado entre dos. La primera, ella que lo había abandonado. Y la otra, aquella a quien también se le ordenó. La lluvia fue breve, sobre todo porque solo duró 1 hora aproximadamente.
Normalmente hubiera tardado más, pero la lentitud del tiempo había impedido que se agotara. Vlad rara vez se sintió así. Como inmortal, el tiempo realmente no se sentía. Fue rápido, quizá demasiado rápido. Así que su sentimiento de enojo realmente no era algo que hubiera experimentado. No tenía experiencia en ser lo que era. Pero los recuerdos que había adquirido le proporcionaron lo suficiente. Basta saber que el sentimiento nunca fue absoluto. Que solo fue una chispa de la nada. Una chispa que se desvanece de aquello que un día nunca existirá. Así, vestido con su ropa, admirando el sol ahora apagado. Se dirigió a su ataúd, uno que resultó demasiado útil para dormir sin él. Y entró en su abrazo. Cerró los ojos, quizá con la esperanza de alcanzar el sueño. Algo que quienes estaban en su rango nunca lograrían. Algo que solo él consigue. Zumbido. Se sintió perturbado, algo que resultó demasiado pronto de lo esperado. ¿Qué? Preguntó con tono molesto, tras coger su teléfono, que yacía junto a él. ¿Quieres que te recoja? Dijo una voz femenina desde el otro lado. Pasó un segundo hasta que ¿qué? Dijo en voz alta, ¿harías eso por mí? Ella solo se rió de sus palabras. No llegues tarde cuando llegue, respondió ella, lo que le hizo imitar los ojos de un recolector de bolsas, o, para él, su único intento de imitar lo que él creía que eran ojos de cachorros. Gracias, susurró mientras ella colgaba. Solo alivio se apoderó de todo su ser mientras pensaba en lo que la gente diría si lo vieran llegar a la escuela con una bicicleta. Vlad era un hombre de clase, alguien que se tomaba la vergüenza demasiado a pecho. Y que me llamaran duende ya era demasiado. Tal vez por eso durmió tranquilo. Quizás por eso se quedó dormido tan rápido. Viniendo porque Bella le había salvado la cara. Le ahorró demasiado. Onk. Vlad llegó tarde. Lo cual no fue una gran sorpresa. Entonces se despertó de golpe. Y de inmediato agarró su bolso. Y sus ropas, como encantadas por las llamas, se alejaron de la realidad. Mientras tanto, desde donde estaban solo se alzaban unas tenues líneas de humo rojo. Y de inmediato, como por arte de magia. Se habían cambiado a sí mismos. Antes una camisa negra de manga corta y larga, ahora una con toques de blanco. En la espalda, aparecen lo que parecían ser dos guantes haciendo extraños gestos con las manos. Pero Vlad también, con prisa por preocuparse, salió corriendo con a un humano, lo cual se consideraría a toda velocidad. Perdónenme, mujeres, fingió estar cansado, ni siquiera pude almorzar, maldita sea, entró por sus puertas, que le parecieron demasiado polvorientas, pero no lo mencionó, considerando que prácticamente estaba viajando gratis. ¿Cómo podrían los pobres elegir su comida? Adelante. Ordenó, señalando con el dedo al frente y esbozando una sonrisa exagerada. Bella se rió mientras se alejaba. Mudarse a un destino. ¿Apesto? Preguntó de repente, y sus palabras parecían estar dirigidas a Vlad, quien abrió mucho los ojos en estado de shock. ¿Qué quieres decir? Lo consideró, lo que hizo que Bella suspirara, como si su opinión ya no sirviera para nada. Él se rió de sus acciones. No apestas, respondió. Se recostó en su asiento y levantó las manos, colocándoselas sobre la cabeza. Si te sirve de consuelo, no me bañé. Y Bella se limitó a sacudir la cabeza en respuesta, tal vez sin creer sus palabras. El camino de entrada estaba lleno, lo que a Vlad le pareció un espectáculo asombroso. Adolescentes apoyados en los coches. Algunos, de pie con hermosas mujeres, arriesgaban su suerte para volverse populares, mientras otros organizaban tríos sin confirmar, era divertido. Tenía un oído excelente. Todos los secretos que escuchaba. Las sonrisas y el cambio de expresión que hacía. Para Bella, que estaba sentada a su lado, solo le hacía parecer un poco loco, solo un poco. Así que el coche se estacionó en un lugar razonablemente conveniente. Y tanto Vlad como Bella salieron de su vivienda. Las miradas se desviaron y las conversaciones se interrumpieron. Vlad, un poco sorprendido por lo sucedido, sonrió en respuesta. Pero inmediatamente me arrepentí, después de escuchar a alguien susurrar es el duende. Joder, pronunció débilmente, jódeme. Fin. 16. Rodeado de cadáveres. Capítulo 16. Rodeado de cadáveres. Inició Bella. Jessica levantó la mano al acercarse a los dos. Tenemos geografía, ¿no? Creo. Bella se movió hacia su camioneta mientras sacaba su bolso y cerraba las puertas. ¿Y Vlad? Preguntó Jessica. Negocios, respondió, sonando claramente agotado por sus palabras. Era apenas de mañana, así que era curioso ver su expresión de enfado.
En cuanto a su agotamiento, era el habitual. Con sus ojos siempre entrecerrados, era difícil distinguirlo. Me voy, dijo mientras se alejaba, colgando su bolso alrededor de un brazo y del otro, en un intento de copiar lo que los adolescentes geniales harían en la televisión. Al pasar ante las puertas abiertas, la vista parecía asombrosa, por decirlo menos. A diferencia de lo que experimentó el día anterior, donde una gran multitud de adolescentes se movía por el salón, esta vista parecía diferente. En lugar de moverse, simplemente se quedaron allí, intercambiando conversaciones sin sentido que impidieron su impulso. Algunos hablaron de faltar a clases, mientras otros reflexionaron sobre sus tareas inconclusas. Fue divertido, pero muy molesto. Entonces, ignorando sus palabras y sus imponentes cuerpos, Vlad pasó junto a ellos. Empujando con su cuerpo y pasando por cada agujero visible. Agujeros producidos por pies demasiado abiertos. O espacios de figuras distanciadas, fue relativamente fácil. Fácil porque era bajito, para empezar. Así que caminar entre ellos fue rápido hasta que llegó. Geografía, una clase en la que sinceramente no tenía ningún interés, pero a la que tenía que asistir porque básicamente estaba obligado a hacerlo, obligado por las materias que había elegido. Pero aún así, hoy despertó interés. ¿Fueron las enseñanzas que tuvieron lugar más allá de sus puertas cerradas? ¿O el olor de un aroma floral que abrazó sus fosas nasales? Él realmente no lo sabía. Pero todo lo que sabía, todo lo que le interesaba, era el hecho de que el monstruo que estaba sentado dentro había notado su presencia. El cadáver de una variante había sentido que él lo notaba. Y entonces, chirrido. La clase quedó en silencio mientras las cabezas se giraban hacia la izquierda. Por la puerta entró Vlad. Estaba vestido de manera informal y su cabello estaba notablemente cepillado. Su apariencia es impresionante. Demasiado guapo para ser considerado normal. Su mirada inmediatamente se dirigió al maestro. Soy nuevo, tuvo que anunciar, notando que el profesor también estaba aturdido por su presencia. Oh. Negó con la cabeza, fijó la mirada y giró la cabeza hacia la clase. En el extremo izquierdo, apartado del resto, había una variante pálida de sí mismo. Sus ojos, como si supieran, mantuvieron la mirada y conservaron el contacto visual. Jesper rompió el maestro. Siéntate junto al chico del fondo. Señaló el cadáver. El cadáver se estremeció, un poco pero con la suficiente fuerza para que Vlad lo notara. Entonces, se mudó. Y jaló un asiento para dejar que su cuerpo abrazara su comodidad. Un consuelo que faltaba, pero lo suficientemente bueno como para ignorarlo. ¿Qué pasa? Vlad no pudo evitar decir, notando el silencio. Jesper se limitó a sonreír y asintió con la cabeza. Su boca, sus ojos y su expresión estaban extrañamente tensos, como si necesitaran liberación. ¿Sentía dolor? Ciertamente no lo parecía. De hecho, a Vlad, el chico que tenía delante solo le parecía querer hacer caca, una grande, de esas que solo ocurren al menos una vez en la vida. Y el cadáver que tenía frente a él realmente no sabía cuántas vidas había recorrido. Anillo. En realidad no tardó mucho en sonar la campana. Y los ojos entrecerrados de Vlad estaban obviamente cerrados, como siempre. Y el maestro, sintiéndose irrespetado, le hizo algunas preguntas, pero todo resultó inútil para Vlad, quien por una maldición se vio obligado a escuchar. Sin esperar nada más, rápidamente se levantó de su asiento en un intento de escapar de la prisión. Eres realmente inteligente, dijo finalmente el cadáver. Lo cual para Vlad resultó demasiado emocionante como para ignorarlo, por lo que giró la cabeza. ¿Te gusta ahí? El cadáver controló sus palabras mientras respiraba lentamente, o lo intentaba. ¿Te gusta la geo? Fue extraño que me hicieran esa pregunta. De hecho, Vlad lo odiaba tanto que se arrepintió de escuchar las palabras del cadáver que estaba frente a él. No, respondió, solo leo mucho. Tiene sentido, dijo el cadáver mientras asentía ante sus palabras. ¿Vas a clase de arte? Preguntó mientras se daba la vuelta para irse. Vlad ni siquiera tuvo tiempo de responder, pues de sus labios salió un saludo a mi hermana. Vlad se estremeció, su mente realmente se negaba a creer lo que el cadáver había dicho. Los ojos de Vlad se abrieron cuando finalmente comprendió el significado detrás de sus palabras. Sin saberlo, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras sacudía la cabeza con asombro. Tomó su bolso y salió de una clase que estaba llena de adolescentes que se retiraban. Adolescentes que no tenían ni idea de lo que había en lo desconocido. Ajenos a los monstruos que habían presenciado.
Justo a tiempo, pensó Vlad, mientras reflexionaba sobre cómo siempre llegaba tarde a sus clases, pero ahora, parecía que los cielos le habían mostrado compasión. Lo habían bendecido con una dirección. La puerta aún estaba abierta, lo que provocó que Vlad entrara instantáneamente. No hay que esperar aprobación, ni disculpas al profesor, solo una entrada y un asiento. Pero, sorprendentemente, ahí fue donde se equivocó. Vlad era nuevo, lo que solo significaba que el destino le obligaba a permanecer en dos. Y el maestro, como si percibiera la presencia desconocida de un aura, simplemente lo tiró del cuello en un intento de moverse a un asiento al azar. Nunca dije que pudieras sentarte, muchacho, dijo. Era mayor, quizá demasiado mayor para siquiera enseñar. Jeje, lo siento, dijo Vlad en tono de disculpa, algo que esperaba no decir. Siéntate, ordenó, como si Vlad no fuera a hacer lo mismo. Chasqueó la lengua, se dirigió a la pizarra y empezó a tomar notas. Los ojos de Vlad se desviaron en un intento de encontrar un espacio vacío. Pero algo obstruía su visión. Una mujer. No, un cadáver. Sentado no muy lejos del frente. Mirándolo directamente a los ojos. Su sonrisa desenmascarada y sus manos sosteniendo su rostro como si expresaran la máxima alegría. Joder, dijo, jódeme. Fin. 17. Barriga demasiado grande. Capítulo 17. Vientre crecido. Inició. Sus ojos estaban entrelazados. Y Vlad, al notar que el asiento al lado del cadáver que estaba mirando estaba vacío, se estremeció interiormente cuando un sentimiento desconocido lo invadió por completo. Entonces sus ojos, como si necesitaran retirarse, se movieron y notaron un asiento en el fondo. Al igual que el que se esperaba que tomara, también estaba vacío. Entonces, ignorando su mirada y con una sonrisa, Vlad pasó junto a ella y se dirigió a la parte de atrás. Ella frunció el ceño ante sus acciones, notando cómo débiles sonidos de risa escapaban de sus labios, una risa tan pequeña que solo ella podía oírla. ¿Qué tal? Saludó Vlad a un chico que compartía el mismo escritorio. El muchacho, claramente sorprendido por las acciones de Vlad, se limitó a fruncir el ceño con disgusto, como si se burlara del rostro de Vlad. Odiaba al guapo, eso se notaba en su expresión. Pero Vlad, que no es alguien que guarde rencor, simplemente sonrió y abrió su bolso mientras se preparaba para experimentar las experiencias comúnmente odiadas de la escuela. Pero su audición resultó demasiado problemática. Mientras el corazón del adolescente que estaba sentado junto a él comenzaba a latir rápidamente, era rápido, demasiado rápido, como si estuviera en pánico. Se volvió tan frustrante que Vlad tuvo que desviar la mirada y posarla en él, claramente aturdido y curioso por lo que estaba experimentando el adolescente. Pero lo que vio a continuación fue un espectáculo que hasta el diablo lamentaría haber visto. El adolescente niño sentado a su lado estaba lleno de sudor. Su respiración se aceleraba y hasta sus gafas parecían estar humeantes. Casi se rió. Pero su risa fue arrancada de sus pensamientos cuando comprendió lo que el sudoroso adolescente que estaba junto a él estaba mirando. Alicia. Y ella se acercaba a su mesa. Sus movimientos eran lentos, como si esperara que él se diera cuenta. Y su sonrisa, su brillante sonrisa, quedó retenida en su expresión. Ni una sola vez, ni siquiera una vez, rompió el contacto visual. Entonces ella llegó, no donde Vlad ni junto a su figura, sino hacia el niño que estaba sentado a su lado. Hola, John, dijo ella sabiendo su nombre, ante lo cual incluso Vlad se sorprendió por sus palabras. Estaba temblando, no mucho, pero lo suficiente para que Vlad lo viera, y tal vez incluso Alice. Ahora sus ojos estaban muy abiertos y su corazón latía a velocidades imposibles. Necesito un favor, susurró, tocándole el hombro, y Vlad supo de inmediato lo que estaba haciendo. No sabía el motivo, pero conocía el truco. El arte de la seducción. Lo había visto demasiadas veces en las películas, y ahora estaba sucediendo delante de sus propios ojos. Oh. ¿Cuántos hombres habían caído en la trampa? No caigas en la trampa, John, pensó Vlad para sus adentros, pero lo que veía no convencía en absoluto a su deseo. ¿Podrías hacerme el favor de cambiarme de asiento? Ahora sabía cuál era su objetivo. Y John estaba simplemente demasiado aturdido para hablar. Su mente ya estaba frenética en el momento en que Alice se acercó. En cuestión de segundos, John ya se había casado con la muchacha que estaba frente a él, ya había tenido hijos, ya había pedido el divorcio y ya habían vuelto a estar juntos. Oh, cómo los hombres se pierden por el coño. Vlad ya sabía lo que respondería. ¿Quién no lo haría? Aquí.
Preguntó, mostrando visiblemente corazones en sus ojos. Por favor, dijo ella, acercando la mano a su pecho. Vlad podía verlo temblar. Cuánto deseaba a Vlad. Pero ya era demasiado tarde. Por supuesto. John salió disparado hacia arriba, con sus alas volando por todas partes. Fue vergonzoso. Luego se movió, echó su silla hacia atrás y corrió. Literalmente corrió, no caminó, sino corrió. Y Alicia solo se rió de sus acciones, como si su cuerpo en retirada fuera demasiado divertido. Luego se movió y se sentó en una silla que alguna vez perteneció a un simpo, en los pensamientos de Vlad, un debilucho. Alice miró a Vlad con una sonrisa en sus labios. «Oye», susurró. Y Vlad, siempre ofendido, respondió. «Demonio». Sacudiendo la cabeza y cruzándose de brazos, imitando las acciones de un padre decepcionado. Ella solo se rió de sus acciones, y él no pudo evitar no mantener una cara seria. «Entonces, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó, mientras finalmente sacaba el último libro que necesitaba de su bolso que ya estaba cerrándose. Y Alicia, todavía con la cara en alto y contemplando su figura, no respondió. Ella simplemente lo miró por un minuto y luego se ocupó de sus asuntos. Él frunció el ceño ante sus acciones, claramente confundido por su falta de respuesta. Pero notó que ella no dejaba de sonreír. Incluso si la sonrisa era débil, incluso con su pequeña presencia, para él todavía era visible, y eso era suficiente. «Bien, Goofballs», dijo la maestra, pasando al frente, con un palo largo que llegaba directo a la pizarra. El arte se trata de sentimiento, emoción, representación. Se dio cuenta de cómo la clase comenzaba a prestar atención. Incorrecto. Golpeó la tabla con el palo. El arte no se trata de lo que sientes. Nunca se trata de tu problema. Se movió un poco. Ni siquiera se trata de tus emociones. Se detuvo y soltó el palo cuando cayó al suelo. Se trata de lo que sienten, de lo que les hace sentir. Apartó la mirada de cada estudiante. Se trata de realzar lo que siente el público, realzar sus emociones. Hazles creer que lo que estás representando refleja sus sentimientos. Solo así podrás tener éxito en esta industria. Los miró y luego se frotó las manos sobre su enorme y descomunal vientre. No se trata de darles las emociones que no sienten. Se trata de darles lo que necesitan. Sonrió, quizá notando lo geniales que eran sus palabras. Ese es el proyecto de esta semana, levantó las manos dramáticamente, hazme sentir algo. Fin. Lo escuchaste en el estanque de novelas.